término Islam significa sumisión incondicional a Alá, Dios. El Islam es una religión monoteísta cuyos fundamentos fueron revelados por Alá a Mahoma, su profeta. Surgió en Arabia, estableciéndose su inicio en el año 622, cuando tuvo lugar la hégira o huida de Mahoma de la Meca a Medina, escapando de la persecución de los comerciantes de la Meca, recelosos porque la predicación monoteísta podría perjudicar sus negocios. Los principios del Islam están recogidos en el Corán, libro sagrado inspirado por Alá a Mahoma. La otra gran fuente de la religión musulmana es la Sunna, tradiciones, hechos y dichos de Mahoma. Todo aquel que asuma y proclame la profesión de fe del Islam, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, no hay más Dios que Alá, y Mahoma es su profeta, puede considerarse musulmán. Los pilares del Islam son la oración ritual 5 veces al día mirando a la Meca y los viernes en comunidad en la mezquita, el ayuno y la abstinencia durante el mes del Ramadán en las horas del día, la entrega de limosna a los pobres, la peregrinación a la Meca al menos una vez en la vida y la obligación de participar en la Guerra Santa cuando así se disponga por la autoridad en la defensa del Islam con la fuerza de las armas y la destrucción de sus enemigos. Las bases de la economía andalusí fueron la agricultura, la ganadería, la minería, la industria y el comercio. Los musulmanes impulsaron la práctica del regadío con novedades como la noria, al tiempo que difundieron cultivos como los cítricos, el arroz, el algodón o el azafrán. No obstante, los cultivos principales siguieron siendo los mismos que en la época romano-visigoda: los cereales, la vid y el olivo. La morera, para la cría del gusano de seda, tuvo una gran importancia. En la ganadería destacó el descenso de la cabaña porcina por la prohibición coránica, lo cual se compensó con el desarrollo del ovino y del equino. La apicultura vivió un desarrollo espectacular. En la minería sobresalió la extracción de plomo, de cobre, de cinabrio y de oro. Por lo que se refiere a la industria, se desarrolló especialmente la manufactura textil, en la que destacaron los brocados cordobeses o los tejidos de Zaragoza. La cerámica, las armas, la fabricación de papel, de vidrio y el trabajo de las pieles y los metales preciosos fueron otras producciones importantes. El comercio fue una actividad muy elogiada en los textos coránicos. Se vio favorecido por la acuñación del dinar de oro y el dirham de plata y por la densa red viaria heredada de los romanos. El comercio interior se efectuaba en el zoco de las ciudades. En los zocos también había alhóndigas, centros que servían para almacenar mercancías. Al-Ándalus mantuvo también un intenso comercio exterior. Exportaba productos agrícolas, aceite, azúcar, higos, uvas, minerales y tejidos, e importaba especias y productos de lujo del Próximo Oriente, pieles, metales, armas y esclavos de la Europa cristiana, y oro y esclavos negros procedentes de Sudán. La población de Al-Ándalus era muy heterogénea y jerarquizada, a pesar del igualitarismo predicado por la religión islámica. Los árabes procedían de Arabia, Siria y zonas próximas.
se consideraban descendientes de Mahoma y formaban una selecta minoría de gobernantes y terratenientes. No sobrepasaban el 1% del total de la población andalusí. Los bereberes eran la mayoría de los invasores y provenían del norte de África. Poseían las tierras más pobres. Protagonizaron frecuentes rebeliones contra los árabes. Los hispano-visigodos eran el 98% de la población. Por su actitud ante la nueva religión, se clasificaron en muladíes, conversos al Islam, y mozárabes, cristianos que vivían bajo la autoridad del Islam y pagaban un tributo específico a los musulmanes. Los judíos eran una pequeña minoría dedicada al comercio, la administración de bienes, la recaudación de impuestos, la usura, la medicina y la diplomacia. Vivían sobre todo en las ciudades más populosas. Los negros llegaron a Al-Ándalus como esclavos o mercenarios. Algunos llegaron a ser miembros de la guardia personal de los soberanos, mientras que otros trabajaban como mensajeros. Las mujeres negras fueron concubinas o criadas. Los eslavos fueron inicialmente esclavos, pero muchos consiguieron progresivamente comprar su libertad. Hubo eslavos que alcanzaron importantes cargos en la administración y durante los primeros reinos de taifas fueron la minoría gobernante de algunos territorios. Desde principios del siglo XV empezaron a asentarse en los territorios peninsulares los gitanos. Los mozárabes y los judíos, que en algunos periodos concretos tuvieron cierta libertad de culto, vivían en Al-Ándalus en condiciones de extrema precariedad. Estaban obligados al pago de dos tributos específicos: el impuesto personal, jizya, y el impuesto predial sobre el ingreso de las tierras, jaray. Además, no podían ejercer cargos políticos. Los hombres no podían casarse con una musulmana, no podían tener criados musulmanes o enterrar a sus muertos con ostentación, y debían habitar en barrios separados de los musulmanes. La convivencia no siempre estuvo libre de conflictos. En Toledo, los mozárabes llegaron a encabezar una revuelta contra el dominio árabe. Algunos mozárabes emigraron a los reinos cristianos del norte, difundiendo elementos artísticos, onomásticos y toponímicos de la cultura mozárabe. En la cúspide de la sociedad andalusí estaba la aristocracia, yasa, en su mayor parte integrada por familias de origen árabe, aunque también figuraban en ella algunos linajes de ascendencia visigoda. Este grupo social poseía grandes dominios territoriales y ocupaba los altos puestos en la administración. En el otro extremo de la sociedad se hallaban las clases populares, amna, formadas por artesanos modestos y labriegos. También existió lo que hoy llamaríamos una clase media, formada esencialmente por los mercaderes. En Al-Ándalus había esclavos procedentes de Europa Oriental y del centro de África. Hay que destacar por último la evidente situación de inferioridad que padecían las mujeres con respecto a los hombres. Aunque la mayor parte de la población de Al-Ándalus vivía en el medio rural, las ciudades tuvieron una gran importancia. Las ciudades andalusíes se desarrollaron en su gran mayoría a partir de las existentes en los tiempos romano-visigodos. Pero los musulmanes también crearon ciudades nuevas como Almería, Madrid o Calatayud. Córdoba, en la época califal, llegó a contar con más de 100.000 habitantes. La estructura de la ciudad se caracteriza por el trazado irregular, con calles estrechas y sinuosas,
algunas sin salida, adarves. Las principales ciudades estaban rodeadas de murallas. En el centro de la ciudad se hallaba la Medina, donde se erigía la mezquita, el zoco y el alcázar o palacio. En las afueras, extramuros, se encontraban los arrabales. Es característico el tono blanquecino de las ciudades musulmanas por los revocos de las casas. La primacía religiosa del Islam marcó toda la cultura andalusí. Al-Ándalus mantuvo un estrecho contacto con el resto del mundo musulmán, sobre todo a partir del siglo IX, lo que le permitió participar en la amplia recopilación de textos literarios, filosóficos y científicos que los estudiosos islámicos fueron recogiendo tanto del mundo griego como del persa y del indio. La creación literaria alcanzó un gran desarrollo, sobre todo en el transcurso del siglo X, tanto en verso como en prosa. Ben Hazam es uno de los poetas más conocidos de Al-Ándalus, especialmente por su obra El collar de la paloma. En filosofía destacó Averroes, autor clave para que la obra aristotélica llegara a la cultura de Europa occidental. Al-Ándalus fue la vía a través de la cual se difundió hacia el resto de la cristiandad europea el sistema de numeración de origen indio que terminó sustituyendo a la numeración romana. La arquitectura andalusí se asentó sobre la tradición romana visigoda, a la que aportó los elementos más típicos del mundo islámico: arcos, cubiertas y la rica ornamentación basada en motivos geométricos, vegetales y epigráficos. La mezquita de Córdoba, construida sobre una anterior iglesia cristiana visigoda, la de San Vicente, es la obra emblemática de Al-Ándalus. Su construcción comenzó a mediados del siglo VIII en tiempos del emir Abderramán I y más tarde fue objeto de sucesivas ampliaciones. Las partes más brillantes datan del siglo X, sobre todo de tiempos del califa Al-Hakam II, en cuya época se construyó el espectacular mihrab. La ciudad-palacio de Medina Zahara, edificada en tiempos de Abderramán III, fue otra obra de gran importancia. También hay buenos ejemplos del arte musulmán fuera de Córdoba, como la mezquita toledana de Biz al-Mardón, posteriormente convertida en la iglesia del Cristo de la Luz. Otros ejemplos esenciales de la arquitectura en Al-Ándalus son el Palacio de la Aljafería en Zaragoza, del período almorávide, la Giralda de Sevilla, de tiempos almohades, y el Palacio Granadino de la Alhambra, obra cumbre de los nazaríes.